Sección número 38 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El elixir de larga vida, de Honoré de Balzac. Capítulo primero. En uno de los más hermosos palacios de Ferrara, y en cierta noche de invierno, don Juan Belvidero obsequiaba a un príncipe de la Casa del Este. Era un espectáculo maravilloso que realizaban solamente las riquezas de un rey o el poder de un gran señor. Entre las más bellas creaciones artísticas, bajo florones de mármol, sobre alfombras de Turquía y en derredor de una mesa alumbrada con perfumadas bujías, estaban sentadas 7 jóvenes mujeres, vestidas de raso, cargadas de oro y pedrerías cuya brillantez era menor que la de sus hermosos ojos. Todas expresaban enérgicas pasiones y sus ideas podían traducirse con su mirada, el gesto y el acento. «¿Cuándo serás gran duque?», dijo una de ellas al príncipe con expresión de alegría infernal en los dientes y de delirio báquico en los ojos. «¿Cuándo muere tu padre?», añadió otra, riendo y tirando su ramillete a don Juan con gesto libidinoso. «Ah, no me habléis de esto», respondió el joven y bizarro don Juan Belvidero. «Solo hay en el mundo un Padre eterno, y mi mala estrella ha querido que ese fuera el mío». Las 7 cortesanas de Ferrara, los amigos de don Juan y hasta el mismo príncipe lanzaron un grito de horror. A pesar del calor de las bujías, del brillo de las copas de oro, del vapor del vino y de la presencia de aquellas mujeres, había en el fondo de sus corazones un resto de vergüenza por las cosas humanas y divinas cuyo edificio conocido bajo el nombre de sociedad iba a precipitarse en el vino. Ya se habían ajado las flores, perdían los ojos su viveza y la embriaguez se apoderaba, como diría Rabelais, de sus sandalias. Presentóse un antiguo criado de blancos cabellos, trémulo continente y cejas contraídas. Al entrar con aire triste, marchitó el alborozo de la fiesta y calmó su locura pronunciando en voz baja estas sombrías palabras: «Señor, vuestro padre se muere». Don Juan se levantó, haciendo a todos un gesto que podía traducirse por: «Perdonad, señores, esto no sucede cada día». Por ventura, la muerte de un padre no sorprende muchas veces a los jóvenes en los resplandores de la vida, en el seno de una fantástica orgía. La muerte es tan pronta en sus caprichos como la cortesana en sus desdenes. Es una mujer casada con el género humano y una mujer muy fiel. ¿Quién dirá que le ha engañado? Luego que don Juan cerró la puerta de la sala y atravesó una larga galería fría y oscura, se esforzó en tomar un semblante teatral, pues, pensando en su papel de hijo, había tirado su alegría cuando tiró su servilleta. La noche era negra. El taciturno criado que conducía al joven hacia un cuarto fúnebre alumbraba no muy bien a su amo, de modo que la muerte, secundada por el frío, el silencio, la oscuridad y por una reacción de borrachera, pudo introducir algunas reflexiones en el alma del disoluto. Examinó su conducta y púsose pensativo, como un hombre que va a oír el fallo de un proceso. Bartolomeo Belvidero, padre de don Juan, era un anciano de 90 años, que había pasado la mayor parte de su vida en las laboriosas esperanzas del comercio. Habiendo atravesado muchas veces las misteriosas comarcas del oriente, había adquirido riquezas inmensas y conocimientos más preciosos, según él, que el oro y los diamantes. «Prefiero un diente a un rubí, y el poder al saber»,
Decía sonriendo: este buen padre se complacía en oír contar a su hijo algún atolondramiento juvenil, y le decía en tono burlón, prodigándole el oro: mi querido hijo, no hagas más que las travesuras que te diviertan. Era el único viejo que sintiera placer en ver a un joven. Gozábase en el porvenir de su hijo, como si aquella vida brillante hubiese sido la esperanza de su tumba. A los 60 años se había enamorado de un ángel de paz y de hermosura. Don Juan fue el solo fruto de aquel amor pasajero y tardío. Por eso no es extraño que el viejo Bartolomeo amara a su hijo, vivo retrato de su mujer querida. Hacía ya 15 años que lamentaba la pérdida de su bella Juana. Sus numerosos criados y aun el hijo atribuían a este pesar sus hábitos singulares. Retirado en el ala más incómoda de su palacio, salía rara vez, y el mismo don Juan no podía penetrar en el aposento de su padre sin su licencia. Si paseaba por el palacio o las calles de Ferrara, veíasele como si buscara algo que le faltase, siempre con aire pensativo e indeciso, preocupado como un hombre que está en guerra con alguna idea. Mientras el joven daba fiestas y el palacio retumbaba con gritos de alegría, mientras los caballos relinchaban en las cuadras, Bartolomeo comía 7 onzas de pan y bebía agua. Si le llevaban alguna ave, era únicamente para dar los huesos a un perrito fiel, su compañero. Jamás se quejaba del ruido. Si durante su enfermedad el sonido de la bocina o los ladridos de los perros le sorprendían en un sueño, se contentaba en decir: «Ah, es don Juan que llega». Nunca sobre la tierra se hallará un padre tan cómodo e indulgente. Pero también el joven Belvidero, avezado a tratarle sin ceremonia, tenía todas las faltas de los hijos malcriados. Vivía con Bartolomeo como vive una cortesana con un amante viejo, haciéndose excusar una impertinencia con una sonrisa, vendiendo su buen humor y dejándose amar. Sintiendo entonces don Juan nacer en el fondo de su corazón un remordimiento, en el mismo instante de atravesar la galería, tuvo casi la idea de perdonar a Belvidero el que hubiese vivido tanto tiempo. Volvía a los sentimientos de piedad filial del mismo modo que un ladrón se vuelve hombre de bien después de robar 1.000.000. Pasó rápidamente las altas y frías salas que componían la habitación de su padre, y luego de experimentar los efectos de una atmósfera húmeda, respirando el aire craso y el rancio olor que exhalaban antiguas tapicerías y armarios llenos de polvo, entró en el aposento del anciano. Una lámpara colocada sobre una mesa de forma gótica despedía a intervalos capas de luz más o menos vivas sobre un lecho pobre y nauseabundo. Un viento frío silbaba a través de las ventanas mal cerradas y la nieve, sacudiendo las vidrieras que producían un ruido sordo. Formaba esta escena un contraste tan chocante con la que acababa de dejar don Juan, que no pudo menos de estremecerse. Una ráfaga de luz asaz violenta, arrastrada por una oleada de aire, iluminó la cabeza de su padre. Sus facciones estaban descompuestas. La piel, pegada fuertemente a los huesos, tenía tintes verduzcos, cuyo horror acrecentaba la blancura de la almohada en la que reposaba el anciano, y su boca entreabierta, contraída por los dolores que sufría y absolutamente falto de dientes, dejaba escapar suspiros que, armonizando con el rugido de la tempestad, aumentaban su energía. A pesar de estas señales de destrucción, manifestábase vivamente sobre aquella cabeza una voluntad enérgica. En ella
un espíritu superior combatía la muerte. Los ojos hundidos por la enfermedad guardaban una fuerza singular. No parecía sino que Bartolomeo quería matar con su mirada a un enemigo sentado cerca de la cama. Esta mirada fija e imperturbable era tanto más espantosa cuando la cabeza guardaba una inercia semejante a la que tienen los cráneos colocados sobre la mesa en el gabinete de los médicos. El cuerpo, dibujado enteramente por las sábanas, anunciaba que todos los miembros del anciano guardaban igual apatía. Todo estaba muerto, excepto los ojos. Hasta los sonidos que salían de su boca tenían un no sé qué de mecánico. Don Juan sintió cierta vergüenza al llegar cerca del lecho de su padre con el ramillete de una cortesana en la mano, llevando hasta aquel recinto los perfumes de una fiesta y los olores del vino. «¡Oh!», exclamó el anciano divisando a su hijo. La voz suave y ligera de una cantora que divertía a los convidados, fortificada por los acordes acentos del arpa con que se acompañaba, llegó hasta el fúnebre aposento. Don Juan nada oyó, pero Bartolomeo le dijo: «¿Te estabas divirtiendo, hijo mío?». Estas dulces palabras hicieron daño a don Juan, quien no perdonó a su padre esta punzante bondad. «Sí», respondió con voz turbada, «¿y esto me causará un remordimiento?». «Pobre Juanito», contestó el moribundo, «fui tan bueno contigo que no podrías desear mi muerte». «Oh», exclamó don Juan, «si me fuera posible restituiros a la vida, dándoos parte de la mía». «Cosas así siempre pueden decirse», pensó el disipador. «Es lo mismo que si ofreciera el mundo a mi querida». El perro ladró. Esta voz inteligente hizo estremecer a don Juan. Creyó que el perro le había comprendido. «Bien sabía yo, hijo mío, que podía contar contigo», exclamó el moribundo. «Viviré. No temas, viviré y quedarás contento, sin quitarte un solo día de los que te pertenecen». «Ya delira», pensó don Juan, y luego dijo en voz alta: «Sí, mi querido padre, viviréis tanto como yo, y vuestra imagen no se apartará de mi corazón». «No se trata de esta vida», dijo el anciano reuniendo todas sus fuerzas para sentarse sobre su cama, y fuertemente conmovido por una de estas sospechas que sólo nacen en la cabecera de los agonizantes: «Escucha, yo no tengo más deseos de morir que tú de vivir sin queridas, sin oro, sin vino, sin caballos, halcones y perros». «Lo creo así», pensó el hijo, arrodillándose a la cabecera de la cama y besando una mano de Bartolomeo. «Pero padre mío», contestó, «es necesario acatar la voluntad de Dios». «Dios», murmuró el anciano. «No blasfeméis», exclamó el joven, viendo la expresión amenazadora que se dibujó en su semblante. «Habéis recibido la extrema unción». «¿Quieres oírme?», dijo su padre. Don Juan calló, y entonces reinó un silencio horrible. Al través de los silbidos de la nieve se oyeron todavía los acentos del arpa y la voz de la mujer que cantaba, débiles como el día cuando nace. El moribundo sonrió. «Has hecho bien en convidar cantoras y tener música. Una fiesta, mujeres lozanas con cabellos negros, todos los placeres de la vida. Que no se vayan. Estoy próximo a renacer». «El delirio llegó a su colmo», dijo don Juan. «He descubierto
un medio para resucitar. Toma, registra el cajón de esa mesa. La abrirás apretando un resorte oculto bajo el grifo. Bien, padre mío. Eso es. Toma un frasquito. Aquí está. Luego que haya exhalado mi último suspiro, me frotarás con esa agua. Mira, resucitaré. Ay, muy poca, replicó el hijo con acento de disgusto. Bartolomeo no pudo hablar más, pero conservaba todavía la facultad de oír y ver. Miró a don Juan con espantosa rapidez, y quedó su cuello torcido como el de una estatua de mármol condenada por el genio de un escultor a mirar siempre de lado. Sus ojos tomaron una inmovilidad horrible. Había muerto y perdido su última ilusión. Buscando un asilo en el corazón de su hijo, encontró una tumba más hueca que aquella donde se acostumbra a sepultar los muertos. Por esto se habían erizado de horror sobre el cráneo amarillo sus pocas canas, y hablaba aún su terrible mirada. Era un padre que se levanta airado de su sepulcro para pedir venganza a Dios. Vaya, se acabó todo, dijo don Juan. Al contemplar el misterioso cristal al resplandor de la lámpara, como un bebedor contempla su botella al fin de una comida, no había reparado cómo el ojo de su padre se volvía blanco. El perro, ansioso, contemplaba alternativamente a su amo difunto y al elixir, así como don Juan miraba a su padre y al frasquito. La lámpara esparcía ondeantes resplandores. El silencio era profundo. El arpa y la cantora no se oían. Belvidero se estremeció, creyendo haber visto que su padre se movía. Entonces, acobardado por la fija expresión de sus acusadores ojos, los cerró como una persiana azotada por el viento en una noche de otoño. Se quedó en pie, inmóvil, perdido en un mundo de ideas. De repente, un ruido agrio, semejante al que produce un resorte enmohecido, rompió el silencio. Don Juan casi dejó caer el frasquito, y un sudor más frío que el acero de un puñal brotó en sus poros. Un gallo de madera apareció sobre un reloj y cantó 3 veces. Era esta una de aquellas ingeniosas máquinas que despertaban a una hora precisa. Las ventanas estaban ya doradas por el alba. Don Juan había pasado 2 horas reflexionando. El antiguo reloj era más fiel que él en el cumplimiento de sus deberes para con Bartolomeo. Este mecanismo se componía de madera, de poleas, de cuerdas y ruedas, mientras que él tenía aquel mecanismo particular en el hombre, llamado corazón. No había frotado con el elixir las sienes de su padre, y lo guardó en el cajón de la mesita gótica. Oyó un sordo tumulto. Eran voces confusas, risas sofocadas, pasos ligeros, crujidos de sedas, el ruido, en fin, de gente alegre. Abrióse la puerta y el príncipe, los amigos de don Juan, las 7 cortesanas y la cantora se presentaron en el extraño desorden en que se hallan las bailarinas sorprendidas por los resplandores de la mañana cuando el sol lucha con la luz de las bujías. Dirigíanse allí para dar al joven heredero sus consuelos. «Oh, el pobre don Juan ha tomado esta muerte por lo serio», dijo el príncipe al oído de la Brambilla. «Su padre era un buen hombre», contestó la mujer de vida airada. Sin embargo, la nocturna meditación de don Juan había grabado en su fisonomía una expresión de estupor tal que fue bastante para imponer silencio a aquel grupo. Los hombres quedaron inmóviles. Las mujeres, que tenían los labios secos por el vino y las mejillas jaspeadas por los besos, se arrodillaron y oraron.
Don Juan no pudo menos de estremecerse viendo el esplendor, la alegría, las risas, los cantos, la juventud, la hermosura, el poder y la vida prosternarse así ante la muerte. Pero en aquella adorable Italia, la orgía y la religión se hermanaban entonces con tanta facilidad que la religión era allí una orgía y la orgía una religión. El príncipe estrechó la mano de don Juan y luego, habiendo todas las caras formulado simultáneamente una monería de tristeza e indiferencia, quedó vacío el aposento. El pensamiento de don Juan flotó entre muchas resoluciones, pero después de haberse aconsejado con las riquezas amontonadas por su padre, volvió por la tarde al cuarto mortuorio, llena el alma de egoísmo. En el aposento vio a los criados de la casa ocupados en adornar el mortuorio lecho, sobre el cual el difunto monseñor debía ser expuesto al siguiente día en medio de un suntuoso aposento, espectáculo que iría a admirar la nobleza de Ferrara. Hizo don Juan una señal y se retiraron temblando. «Dejadme solo», dijo, «y que nadie vuelva a entrar en tanto que yo esté». Cuando los pasos del más antiguo criado, que fue el último en salir, ya no se oyeron, cerró don Juan la puerta y seguro de que estaba solo, «Probemos», murmuró. El cuerpo de Bartolomeo estaba sobre una larga mesa. Por no exponer a las miradas del público el triste espectáculo de un cadáver cuya extrema decrepitud y flaqueza representaban un esqueleto, los embalsamadores habían tendido sobre el cuerpo una sábana que lo envolvía todo menos la cabeza. Esta momia yacía en medio de la habitación y la sábana, por su flexibilidad, delineaba vagamente sus formas agudas, secas y delgadas. La cara tenía manchas moradas que indicaban la necesidad del embalsamamiento. A pesar de su escepticismo, don Juan tembló al destapar el frasco. Estaba asustado. Tomó un lienzo y después de mojarlo en el precioso licor, lo pasó levemente sobre el párpado derecho del cadáver. El ojo se abrió. «¡Oh!», exclamó don Juan, apretando convulsivamente entre sus manos el frasquito, del modo que entre sueños apretamos la rama de la cual estamos colgados sobre un precipicio. Veía un ojo lleno de vida, un ojo de niño sobre una cabeza de muerto. La pupila centelleaba en medio de un fluido juvenil, como los relámpagos que alumbran al viajero en una campiña solitaria durante una noche de invierno. Aquel ojo resplandeciente parecía querer lanzarse sobre don Juan. Aquel ojo pensaba, acusaba, condenaba, amenazaba, juzgaba, hablaba, gritaba y mordía. Todas las pasiones humanas se agitaban en él. Tan pronto eran las súplicas más tiernas como la cólera de un rey, el amor de una joven implorando el perdón de sus verdugos, o la mirada profunda que dirige el hombre a sus semejantes cuando sube la última grada del cadalso. Había, en una palabra, tanta vida en aquel fragmento de vida que don Juan retrocedió horrorizado. Dio algunos pasos por el cuarto, no atreviéndose a mirar más aquel ojo, pero lo veía sobre las paredes, sobre los muebles y por todas partes. El aposento estaba sembrado para él de puntas de fuego, de vida, de inteligencia. Todo eran ojos que miraban y gritaban en torno suyo. «Aún reviviría con placer por 100 años», exclamó involuntariamente en el momento en que, presentándose delante de su padre por una influencia diabólica, contemplaba aquella centella luminosa. De pronto, el párpado se cerró y volvió a abrirse como el de una mujer que se entrega.
Si una voz hubiese gritado ¡Sí!, don Juan no se hubiera espantado más profundamente. ¿Qué he de hacer?, se dijo, y puso las manos sobre el párpado para cerrarlo, pero todo fue inútil. ¿Reventarlo sería un parricidio? Sí, dijo el ojo por un movimiento de estupenda ironía. Bah, exclamó don Juan, en esto hay brujería. Y acercó sus manos al ojo para reventarlo. Una lágrima rodó por las descarnadas mejillas del cadáver y cayó sobre la mano del joven. Esta lágrima arde, dijo entre sí, y no pudo mantenerse en pie. Aquella lucha le fatigaba, como si a la manera de Jacob luchase con un ángel. Al fin se levantó diciendo: mientras no haya sangre. Y revistiéndose del valor que se necesita para ser cobarde, reventó el ojo, apretándolo con un lienzo, pero sin mirarlo. Oyóse un gemido lúgubre, terrible. El pobre perro se moría aullando. Si estará en el secreto, pensó don Juan mirando al animal. ¿Creéis que me burlo de vosotros? No. Este cuento no es una burla. Os engañaríais si por tal lo tomaseis. No es una obra de decepción en la que un autor crea lo terrible para agradar a las doncellas. No me he propuesto enseñar un método para hacer tuerta a la muerte. Esperad, no ha llegado el momento en que os estremeceréis de horror sin que os avergüence el miedo. Ahora, ocupaos en adivinar la conducta que guardarían en coyunturas semejantes las honradas personas que en el siglo XIX crean rentas vitalicias sobre la garantía de un catarro, o las que alquilan una casa a una mujer vieja por el resto de sus días. Creo que no resucitarían a sus renteros. Yo quisiera que se examinase por jurados de conciencias cuál es el grado de semejanza que existe entre don Juan y los padres que casan a sus hijos con ciertas jóvenes movidos por ciertas esperanzas. La sociedad humana, que en sentir de algunos filósofos marcha por una senda de progreso, ha considerado como un paso hacia el bien el arte de explotar la muerte. Esta ciencia ha creado profesiones honrosas, por medio de las cuales un hombre vive de ella. Añadid a estas muchas gentes honradas que se afanan por comprar una propiedad cuyo precio sobrepuja a la suma de sus capitales, pero que establecen fría y lógicamente las probabilidades de vida de sus padres o suegros que cuentan ya 80 años, diciendo: antes de 3 años heredaré necesariamente, y entonces... Un asesino disgusta menos que un espía, porque el asesino cedió tal vez a un ímpetu de locura y puede arrepentirse, ennoblecerse, pero el espía siempre es espía. Es espía en la cama, en la mesa, en el paseo, es espía de noche y de día, es vil siempre. ¿Qué diríamos, pues, de un asesino cuya vileza fuera continua, como lo es la del espía? Ahora bien, ¿no acabamos de reconocer en el seno de la sociedad una muchedumbre de seres humanos movidos por nuestras leyes, por nuestras costumbres, por los usos, a pensar de continuo en la muerte de los suyos y a desearla con ansia? ¿Pesan lo que vale un ataúd al comprar cachemiras para sus mujeres, al subir la escalera del teatro? Son asesinos en el instante en que por la noche bellas criaturas de encantadora inocencia les presentan sus frentes para que les den un beso diciendo: buenas noches, papá. A cada momento ven ojos que quisieran cerrar
y que cada mañana vuelven a abrirse a la luz como el de Belvidero. Solo Dios sabe los parricidios veniales cometidos mentalmente. Figuraos a un hombre que tiene que pagar a una mujer vieja una renta vitalicia de 1000 escudos, y que viven ambos en la campiña separados solamente por un arroyo, bastante independientes uno de otra para poderse aborrecer cordialmente sin faltar a esas delicadezas humanas que ponen una máscara de amistad sobre la cara de dos hermanos. ¡Oh, qué vida! ¿Existe un país en el mundo donde cada ciudadano puede disponer de su fortuna como bien le parezca, sin estar obligado a dar un solo maravedí a sus hijos? Solamente allí no se interponen entre los más dulces afectos paredes de plata y oro. En Washington este principio se cree, se reputa sencillo y muy natural, pero en Europa toda la civilización gira sobre este eje: la herencia. Capítulo 2. Don Juan Belvidero pasó por un hijo muy piadoso. Levantó un monumento de mármol blanco sobre la tumba de su padre y confió la ejecución de las figuras a los más célebres artistas. No estuvo tranquilo hasta el día en que su propia estatua, arrodillada frente a la de Bartolomeo, impuso su enorme peso en el sepulcro, en cuyo fondo enterró el remordimiento de que su corazón debía estar herido. Al inventariar las riquezas acumuladas por el viejo, se volvió avaro, abrazando con tanta mayor claridad la existencia y el mundo, por cuanto lo entreveía al través de un sepulcro. Lo analizó todo para acabar con el pasado representado por la historia, el presente por la ley, el porvenir por las religiones. Tomó el alma y la materia, las echó en un crisol, nada encontró en él, y desde entonces se convirtió en Don Juan. Dueño de las ilusiones de la vida, se lanzó joven y hermoso a esta misma vida, despreciando al mundo, pero manejándolo a su antojo. Su felicidad no era la de un propietario que se contenta con un periódico puchero, con un dulce hogar en invierno, una sola luz por la noche y pantuflas nuevas cada trimestre. No, se apoderó de la existencia como un mono de una nuez, y no siendo hombre que se divirtiera mucho tiempo con una muñeca, quitó sabiamente los vulgares envoltorios del fruto para sacar la deliciosa pulpa. Desde entonces la poesía y los sentimientos humanos nada fueron para él. No cometió la falta de los poderosos que, imaginándose a veces que las almas pequeñas creen a las grandes, se ocupan en cambiar los altos pensamientos del porvenir con la pequeña moneda de nuestras ideas pasajeras. Bien podía, como ellos, andar con los pies en la tierra y la cabeza en los cielos, pero prefería sentarse y secar con sus besos más de un labio de mujer fresco, tierno, húmedo y perfumado, porque, semejante a la muerte, lo devoraba todo sin perdón, y su tránsito dejaba huellas funestas, no conociendo más que el amor de la posesión, un amor oriental de fáciles y largos placeres. No amando más que a la mujer en las mujeres, se entregaba a la más profunda ironía. Cuando sus queridas se servían de un lecho para subir al cielo, perdiéndose en el seno de un embriagador éxtasis, Don Juan las seguía, expansivo, grave, tan sincero como un estudiante alemán. Pero decía yo, cuando su amante, ebria y delirante, decía nosotros. Dejábase conducir por una mujer, y la persuadía de que temblaba como un joven escolar que dice a su primera novia en un baile: ¿os gusta la danza? Pero sabía rugir a propósito, sacar su pujante espada y anonadar comendadores. Había algo de satírico en su sencillez y de jovial en sus lágrimas,
porque siempre supo llorar como una mujer que dice a su marido: cómprame un coche o me muero tísica. Para los negociantes, el mundo es un fardo o una masa de billetes en circulación. Para los jóvenes es una mujer, para algunas mujeres un hombre, para ciertos espíritus un salón, una asamblea, un barrio, una ciudad. Mas para don Juan, el universo era él. Modelo de gracia, de nobleza y seducción, amarró su barca en cualquier orilla, pero dejándose conducir, solo llegaba al punto que él quería. Cuanto más vivió, más dudó. Examinando los hombres, adivinó que muy a menudo el valor era temeridad, la prudencia cobardía, la generosidad finura, la justicia un crimen, la delicadeza miseria, la probidad una organización. Y por una fatalidad singular observó que las personas verdaderamente bondadosas, delicadas, generosas, justas, prudentes y valerosas no obtenían consideración alguna entre los hombres. ¡Qué frío sarcasmo!, dijo para sí. Esto no viene de Dios. Entonces, renunciando a un mundo mejor, no se descubrió más oyendo pronunciar su nombre, y consideró a los santos de piedra de las iglesias como obras del arte. Conociendo el mecanismo de la sociedad humana, jamás atacaba las preocupaciones, porque no era tan poderoso como el verdugo, pero manejaba las leyes sociales con aquella gracia y agudeza copiadas con tanta exactitud en su escena con Mr. Dimanche, puesto que él sirvió de tipo al Don Juan de Molière, al Fausto de Goethe, al Manfredo de Byron y al Melmoth de Maturín, grandiosas imágenes trazadas por los más grandes genios de Europa, a los cuales no faltarán los acentos de Mozart ni la lira de Rossini, eternizados por el principio del mal que existe en el hombre y de los cuales cada siglo admira algunas copias. Sea que este tipo se comunique verbalmente con los hombres como Mirabeau, sea que obre en silencio como Bonaparte, o estreche el universo en una ironía como el divino Rabelais, que se burle de los seres en vez de insultar a las cosas como el mariscal de Richelieu, o se mofe de los hombres y de las cosas como el más célebre de nuestros embajadores, el profundo genio de don Juan Belvidero resumió de antemano todos estos genios, porque se burló de todo. Su vida era una burla que abrazaba hombres, instituciones e ideas. En cuanto a la eternidad, había hablado familiarmente una media hora con el Papa Julio II, y al fin de la conversación dijo riéndose: si es absolutamente necesario elegir, más quiero creer en Dios que en el diablo, porque el poder unido a la bondad es mejor. Sí, pero Dios quiere que hagamos penitencia en este mundo. Es decir, que siempre pensáis en vuestras indulgencias, respondió Belvidero. Bueno, para arrepentirme de las faltas de mi primera vida, tengo todavía una existencia de reserva. Incrédulo, exclamó el Papa. Tú corres riesgo de ser canonizado. No sería extraño, siendo vos Papa. Luego se fueron a ver a los trabajadores ocupados en construir la inmensa basílica consagrada a San Pedro. San Pedro era un hombre de genio, dijo el Papa a don Juan. Bien merece este monumento, pero a veces estoy pensando en que un diluvio pasará su esponja sobre todo esto, y entonces tendrá que empezarse de nuevo. Don Juan y el Papa empezaron a reír, porque se habían comprendido. Cuando don Juan cumplió los 60 años, fuese a España y se casó en su vejez con una joven y encantadora andaluza. Pero no fue buen padre ni buen esposo. Obraba por cálculo.
había observado que por nadie somos tan tiernamente amados como por las mujeres en quienes pensamos bien poco. Doña Elvira había sido santamente educada por una anciana tía en un castillo distante algunas leguas de Sanlúcar, y era un modelo de gracia y de virtud. Don Juan adivinó que aquella joven sería una mujer fuerte para combatir una pasión antes de ceder, y esperó que sería virtuosa hasta su muerte. Esta fue una partida de ajedrez que jugó siendo ya viejo. Prevenido por las faltas que había cometido su padre, resolvió conducirse de tal suerte que hasta sus más insignificantes acciones cooperasen al favorable desenlace del drama que había de cumplirse en su lecho de muerte. Así es que la mayor parte de sus riquezas fue ocultada en los subterráneos de su palacio de Ferrara, a donde rara vez iba. La otra porción de su fortuna quedó colocada sobre rentas vitalicias, a fin de interesar a su mujer y a sus hijos en la duración de su vida, tratando de obtener por atenciones de interés los afectuosos sentimientos que él había negado a su padre. Pero este maquiavelismo no le fue necesario, porque el joven Felipe Belvidero, su hijo, era un español tan concienzudo como impío era su padre. Don Juan eligió el abad de Sanlúcar para dirigir las conciencias de la duquesa y de Felipe. Era este un santo varón, de buena talla y admirables proporciones, ojos hermosos y cabeza majestuosa, un bienaventurado siempre tentado por el demonio, como sucede a los anacoretas. Complacíase don Juan en hallar a su mujer y a su hijo en algún descuido sobre el cumplimiento de los deberes religiosos, y exigía que ejecutasen los preceptos impuestos a los fieles. Su mayor gusto consistía en oír la discusión de algún caso de conciencia entre el abad, Felipe y doña Elvira. Pero a pesar del prodigioso cuidado que tenía de su persona, llegaron para don Juan los días de la decrepitud, y con ellos también los clamores de la impotencia. Este hombre, para quien el último grado de la sátira consistía en hacer creer a los demás en las leyes y principios de que él se burlaba, dormíase por la noche sobre un tal vez. Este modelo de buen tono, este duque, vigoroso en la orgía, altanero en las cortes, atento y amable con las mujeres, cuyos corazones había torcido como tuerce un mimbre el labrador, este hombre de genio se hallaba atacado de una tos obstinada, de una ciática importuna y de una gota brutal. Veía que sus dientes se le iban como al fin de una reunión se van las damas más hermosas, de una en una, quedando el salón desierto y vacío. Sus manos temblaron, vacilaron sus piernas, y una tarde la apoplejía le apretó el gaznate con sus frías y ganchosas uñas. Desde este día fatal volvióse pesado y duro. Acusaba la bondad de su hijo y de su mujer, pretendiendo a veces que sus cuidados no se le prodigaban tan dulcemente sino por haber puesto su fortuna en rentas vitalicias. Elvira y Felipe vertían lágrimas y redoblaban sus caricias al malicioso anciano, cuya voz quebrada se convertía en afectuosa para decirles: amigos míos, mi querida esposa, ¿me perdonáis, no es verdad? ¿Os atormento un poco? ¡Ay, gran Dios! ¿Cómo te vales de mí para probar a estas dos celestiales criaturas? Yo, que debería ser su alegría, soy su azote. De esta manera los encadenó a la cabecera de su cama, haciéndoles olvidar meses enteros de impaciencia y crueldad por una hora en que desplegaba para ellos
los tesoros siempre nuevos de su gracia y falsa ternura, sistema paternal que le salió infinitamente mejor que el que su padre había usado anteriormente con él. Llegó por fin a tal grado la enfermedad que para ponerle en la cama era necesario moverle como a un falucho que entra en un canal peligroso. Amaneció el día de la muerte, y este brillante personaje, cuyo entendimiento únicamente sobrevivía a la más horrible de todas las destrucciones, se vio entre un médico y un confesor, sus dos antipatías, pero también fue jovial con ellos. ¿No había acaso para él una luz centelleante tras el velo del porvenir? Sí, y sobre esta escena diáfana las encantadoras delicias de la juventud se entrechocaban como sombras. Cuando don Juan sintió las agonías de la muerte, era una de las más hermosas tardes de verano. El puro cielo de España, los naranjos que perfuman el ambiente, las estrellas que destilan vivos y frescos resplandores, la naturaleza entera parecían ofrecerle seguros gajes de resurrección. Hacia las 11, poco más o menos, llamó a su hijo. «Felipe», le dijo con una voz tan tierna y afectuosa que el joven se estremeció y lloró de felicidad, porque jamás este padre inflexible había pronunciado de esta manera su nombre. «Felipe, escucha, hijo mío. Soy un gran pecador. He pensado en mi muerte durante toda mi vida. En otro tiempo fui amigo del gran Papa Julio II. Este ilustre pontífice, temiendo que la excesiva irritación de mis sentidos no me hiciera cometer algún pecado mortal entre el instante en que moriría y aquel en que habría recibido los santos óleos, me regaló un frasquito, dentro del cual se halla el agua santa que brotó antiguamente de las rocas del desierto. He guardado el secreto de la Iglesia, pero estoy autorizado a revelar este secreto a mi hijo, in articulo mortis. Encontrarás este frasquito en el cajón de la mesita gótica que siempre ha estado en la cabecera de mi cama. Su precioso contenido podrá servirte aún, mi querido hijo, pero júrame por tu salvación que cumplirás mis órdenes». Felipe miró a su padre, y don Juan conocía demasiado los sentimientos humanos para no morir en paz sobre la fe de semejante mirada. «Tú merecías otro padre», prosiguió don Juan. «Me atrevo a confesarte, hijo mío, que en el mismo momento en que el respetable abad de Sanlúcar me administraba el viático, pensaba en la incompatibilidad de dos poderes tan extensos como el del diablo y el de Dios. Oh, Padre mío, decía yo entre mí, cuando Satanás haga sus paces con vos, deberá también, so pena de ser un gran miserable, estipular el perdón de sus concomitantes. Este presentimiento me persigue. Entonces, ¿lo ves, hijo mío? Si no cumplieses mi última voluntad, yo iría al infierno. Oh, decidla pronto, padre mío. Luego que hayas cerrado los ojos, tomarás mi cuerpo caliente aún y lo tenderás sobre una mesa. Al resplandor de las estrellas me despojarás de mis vestidos y, rezando muchos Padres Nuestros y Ave Marías, rociarás con esta agua santa mis ojos, mis labios y todo el cuerpo. Pero, hijo mío, el poder de Dios es tan grande que no debes espantarte de nada. Ten bien firme el cristal», dijo, y murió entre los brazos de un hijo cuyas abundantes lágrimas caían sobre su pálido e irónico rostro.
Sería cerca de medianoche cuando Felipe colocó el cadáver sobre la mesa y después de besar su amenazadora frente, apagó la lámpara. El dulce resplandor de la luna le permitió ver el cuerpo de su padre. Era un bulto blanquizco en medio de la sombra. Empapó un lienzo en el elixir. Luego ungió fielmente aquella sagrada cabeza. Oía estremecimientos indescriptibles, pero los atribuía al rumor de la brisa. Hecha la operación, sintióse apretar su cuello por un brazo robusto. Era el de su padre. Lanzó un grito de horror, dejó caer de sus manos el cristal y el licor se evaporó súbitamente. Todas las personas del castillo acudieron con antorchas. El grito les había espantado, como si hubiese sonado el clarín del juicio final. Se llenó de gente la estancia. Vieron a Felipe desmayado, pero asido violentamente del cuello por el brazo de su padre. Enseguida, cosa extraordinaria, los asistentes vieron la cabeza de don Juan, tan joven, tan bella como la de Antinoo, con cabellos negros, ojos brillantes y boca infantil, agitándose horriblemente, sin mover el esqueleto a que pertenecía. Un criado imbécil exclamó: ¡Milagro! Los supersticiosos repitieron: ¡Milagro! Entonces doña Elvira, demasiado piadosa para admitir los misterios de la magia, envió a buscar al abad. Cuando el prior contempló el milagro por sus propios ojos, resolvió aprovecharlo como hombre que lo entendía y como abad que no despreciaba la ocasión de aumentar sus rentas. Declarando desde luego que el señor don Juan sería infaliblemente canonizado, indicó que la ceremonia de su apoteosis se celebraría 2 días después en su convento, y que de allí en adelante se llamaría San Juan de Lúcar. A estas palabras hizo la cabeza estrambóticos visajes. 3 días después de la muerte del ilustre señor, el milagro de su imperfecta resurrección había tan extraordinariamente cundido de lugar en lugar, a más de 50 leguas a la redonda, que fue un interesante espectáculo el ver a los curiosos que de todas partes acudían al aliciente de un Te Deum cantado solemnemente. La antigua mezquita de Sanlúcar, maravilloso edificio construido por los moros y cuyas bóvedas oían hacía ya 3 siglos el nombre de Jesucristo, no pudo contener la muchedumbre. Hidalgos con capas de terciopelo y armados de sus espadas estaban en pie cerca de los pilares, no teniendo sitio para doblar sus rodillas. Veíanse encantadoras jóvenes cuyas basquiñas delineaban sus voluptuosas formas, ancianos venerables, jóvenes caballeros con sus ojos de fuego, viejas lujosamente vestidas, y enseguida parejas que se estremecían de placer, curiosas recién casadas acompañadas de sus esposos y tímidos niños que se daban las manos. Toda esta gente adornaba el templo rico de colores, brillante de contrastes, cargado de flores y esmaltes, produciendo apacibles tumultos en el silencio de la noche. Abriéronse las anchurosas puertas de la iglesia. Los que por haber venido tarde se quedaron fuera, veían desde lejos, por las 3 portadas esculpidas, una escena de la cual las pavorosas decoraciones de nuestras óperas darían apenas idea. Las negras arcadas, las columnas y sus capiteles, las profundas capillas brillantes de plata y oro, las galerías, los arabescos, los rasgos más delicados de esa delicada escultura se pintaban en una luz superabundante, a manera de las caprichosas figuras que se forman en un brasero encendido.
Era un océano de fuego dominado en el fondo de la iglesia por el coro dorado en el que resaltaba el altar mayor, cuya gloria hubiera rivalizado con la del sol. En efecto, el brillo de las lámparas de oro, de los estandartes, de los candelabros de plata, de los santos y de los ex voto, palidecía ante el altar donde estaba don Juan. El cuerpo del impío centelleaba de pedrería, de flores, de cristales, de diamantes, de plumas tan blancas como las alas de un serafín, y reemplazaba en el altar un cuadro de Jesucristo. A su alrededor brillaban infinitos cirios que lanzaban sus ondulantes llamas. El lujurioso abad de Sanlúcar, que fue amante de doña Elvira, adornado con sus pontificales vestidos, con su mitra enriquecida de piedras preciosas, con su roquete y báculo de oro, ocupaba como rey del coro una silla de un lujo imperial en medio de todo su clero, compuesto de impasibles ancianos de plateados cabellos, revestidos de albas finas, semejantes a los santos confesores de que rodean los pintores al Eterno. Los dignatarios del capítulo, decorados con las brillantes insignias de sus vanidades eclesiásticas, iban y venían entre nubes de incienso, parecidos a los astros que ruedan en el firmamento. Llegada la hora del triunfo, despertaron las campanas todos los ecos de la montaña, y esta reunión inmensa lanzó el primer grito de el Te Deum. ¡Cuán sublime exclamación! Se componía de voces puras y ligeras, voces de mujeres en éxtasis, mezcladas con las graves y fuertes de los hombres, que no podía dominar el órgano a pesar del mugido de sus trompas. Te Deum laudamus. Desde el seno de la catedral, llena de gente, salió este canto a la manera de una luz que centellea súbitamente por la noche, y el silencio fue interrumpido como por un trueno. Subieron las voces por entre nubes de incienso. Todo era riqueza, perfume, luz y melodía. En el momento en que esta música de amor y de reconocimiento se elevaba hacia el altar, don Juan, demasiado cortés para no mostrarse agradecido, sobrado agudo para no entender de estafas, respondió con sarcástica sonrisa y se pavoneó en su nicho. Pero el diablo le hizo pensar en todas las vicisitudes que corría siendo un santo, un Bonifacio, un Pantaleón. Entonces rugió y mezcló con aquella melodía de amor un aullido al que correspondieron las 1000 voces del infierno. La tierra bendecía, pero maldecía el cielo. En esto la iglesia tembló sobre sus cimientos. Te Deum laudamus, exclamaba la asamblea. ¡Idos al diablo!, gritó don Juan. ¿A qué tanto Dios, bestias? Y un torrente de imprecaciones se precipitó como un río de lava ardiente. Deus Sabaoth, Sabaoth, exclamaron los cristianos. Insultáis la majestad de los infiernos, respondió don Juan. Enseguida el brazo animado pudo pasar por sobre la capilla y, amenazando con mano convulsiva a la asamblea, gesticuló irónica y desesperadamente. Mirad cómo nos bendice el santo, dijeron las viejas, los niños y las doncellas, gente crédula. Sant John, ora pro nobis. ¿Qué sucede allá arriba?, dijo el superior, viendo trastornada la capilla. El santo hace diabluras, respondió el abad. Entonces aquella cabeza viva se destacó con violencia del cuerpo que ya no vivía y cayó sobre el amarillento cráneo del celebrante. ¡Acuérdate de doña Elvira!, gritó la cabeza
devorando con una mirada al sacerdote. Lanzó éste un grito horrible y todos acudieron y le rodearon. ¡Imbécil! ¡Di que hay un dios!, gritó la voz cuando el abad, mordido en el cerebro, iba a expirar. Podemos entresacar de este mito interesantes moralidades. En primer lugar, pero nada, silencio. Continuad sin el autor. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.